Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa, haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. ¿A quién le contamos nosotros aquellas cosas que son íntimas? A nuestros amigos, o a un amigo o a una amiga. ¿Quién supo primero cuando teníamos un problema? Un amigo. ¿Quién supo primero cuando las cosas estaban difíciles? Un amigo. Y cuando nos pasan cosas buenas, ¿a quién queremos ir y contarlas? A un amigo o a una amiga. Y entonces, de alguna manera, cuando leía yo esta palabra en otro tiempo, decía, pues sí, es importante porque en realidad los amigos son aquellos que inclusive se vuelven más cercanos a veces que la familia. Y a muchos nos interesa y nos importa mucho la opinión de un amigo, porque nosotros nos abrimos en amistad con aquellas personas con quienes nos identificamos. Podríamos decir, ¿por qué si soy buen amigo de este y de este no? Porque con este tenemos muchas cosas en común, porque con este compartimos muchas cosas. Es más, uno ya ni se pone de acuerdo, ya pensó lo mismo. Y existe una afinidad que no fue programada, sino que espontáneamente empieza a surgir entre los amigos. Igual las mujeres con las amigas. Entran a una tienda y le ponen el ojo al mismo artículo. Ya viste que eso era así, porque están de acuerdo. Y entonces es importante siempre tener a esa persona que nos puede dar un apoyo, que nos puede dar una ayuda, en quien podemos nosotros encontrar soporte. Pero esta palabra acerca del amigo va mucho más allá de aquella persona que está a nuestro lado. Va mucho más allá de aquella persona que me cae bien y aquella persona con quien nosotros tenemos mucha confianza. Y es lo que quiero que podamos profundizar. Entonces, cuando dice la palabra que en todo tiempo ama el amigo, el amigo al que se refiere aquí es un valor bíblico. No solo es mi cuate. Aquí podría decir, yo tengo sentados a 3 amigos ahí, buenísimo. Y los demás son parejas. Entonces, pero no está hablando solo de la amistad, de que nos llevemos bien y nos queramos siempre, sino se muestra el valor de lo que bíblicamente significa ser amigo. Y dice que entonces aquel que despierta y encuentra el valor de lo que la Biblia define como la amistad, es uno que va a amar siempre. Y cuando dice que el amigo ama en todo tiempo, tenemos que meditar en nuestra mente y decir a qué tiempo se refiere. ¿Cuál es ese tiempo total en el que el amigo ama? Y luego dice, y es un hermano en tiempo de... Pero primero dice entonces, en todo tiempo ama el amigo. En tiempo bueno, en tiempo malo, como se hacen las bodas, en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad, en tiempo de riqueza, en tiempo de pobreza. Los que acaban de hacer el juramento, ¿quiénes son los que acabo? Yo creo que
los últimos que casamos aquí? Ya no me acuerdo, man. En tiempo de libertad y de esclavitud, porque el pobre hombre sufre esclavitud. No son bromas. Amén, van a decir todos ahorita. Pero cuando habla de que ama en todo tiempo es porque amigo es aquel, y ahorita lo vamos a leer, que está allí cumpliendo la voluntad de Dios indistintamente de la situación que nosotros estemos viviendo. Y vamos a ejemplificar entonces, porque ese es el valor máximo. Jesucristo, en el momento de estar aquí en la tierra haciendo la voluntad del Padre, Él no hacía de menos a nadie, no rechazaba a ninguno, pero estaba haciendo la voluntad y estaba cumpliendo el propósito por el que había sido enviado. Entonces Él estaba entregando la palabra, pero en lo que entregaba la palabra, que eso producía la libertad de la gente y producía el despertar en conocimiento y espiritual de cada uno, hacía sanidades, hacía milagros y cumplía a totalidad el propósito de Dios. En Proverbios 18:24, si nos adelantamos un capítulo, dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y cómo vemos que la referencia de lo que la palabra llama amistad lo pone arriba de lo que pone un hermano. Obviamente está hablando de un hermano de sangre. Es mayor aquel que descubre el valor para operar o para vivir como un amigo que el que lo hace solamente como un hermano. Que a veces uno dice: es que le tengo que ayudar porque es mi hermano, no tengo otra con este. Es que es mi hermana y le tengo que echar la mano porque pues ni modo. Y hay una verdad ahí que todos la conocemos, que los hermanos se molestan mucho, que los hermanos se rechazan mucho. En realidad se quieren mucho, pero ocupan el rechazo, el me cae mal. Ocupan aquel que si les dice la mamá o el papá: miren, divídanse el pan, sacan el metro y empiezan a calcular, porque no le puedo dejar un centímetro más al otro, tiene que ser exacto. Y si tengo el pichel de bebida, empiezan con los vasos, 3 gotitas de más, y en lo que se vuelven a emparejar botaron la mitad de la bebida. Y esa es una manera en lo que los hermanos regularmente se llevan, los hermanos de sangre. Pero la palabra aquí lo que está diciendo es, y lo vamos a entender, el valor del amigo es aquel que es hacedor de la voluntad del Padre. El valor del amigo es mejor para nosotros estar con aquellos que son hacedores de la voluntad del Padre, que tienen un propósito y que lo han entendido, un propósito eterno, un propósito divino, y hacia eso se dirigen. Nosotros debemos ser aquellos que, como dicen aquí, el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Nosotros, cuando el Señor nos ha revelado parte del don o parte del trabajo que cada uno debe hacer, por ejemplo, si hay uno que es intercesor, este debe ser intercesor siempre. Pero si es amigo, si la voluntad del Padre opera en él, él no te va a decir: hoy estoy enfermo y no voy a interceder. Es que hoy que estoy enfermo tienen que orar por mí. Pero el verdadero intercesor no hace eso. Aunque esté enfermo, él se levanta y sigue intercediendo por los demás. Y así es como se muestra amigo. Aquel que ha sido llamado de parte de Dios para ser un varón o una varona, un hombre o una mujer de oración, en todo tiempo está cumpliendo ese objetivo de ser de oración, sin importar el tiempo en el que él se encuentre. Mire, si algo hemos aprendido es regularmente, como lo dije hace un principio, los amigos son los que conocen la situación de cómo vive o qué es lo que está pasando el otro. Para nosotros saber si alguien tiene una necesidad aquí en la iglesia, lo tiene que decir el amigo. Porque usualmente a la persona que puede estar pasando una situación le cuesta decirlo. Nosotros lo vivíamos con mi familia. Tuvimos una época en que económicamente la pasamos muy difícil, pero muy, muy, muy difícil. Pero la gente decía: es que ustedes tan bien que se ven,
Sí, le decía, es que no me falta ropa, la ropa ahí está y es la misma. La moto ahí está y es la misma. Lo que no tenemos es un centavo en la bolsa. Ah, pues si se miran tan galanes, gracias. Es porque no comemos bien. Estamos adelgazando. Es que se miran, sí, es que el problema no es que me falte ropa, no es que me falte zapatos, esos ahí están, ahí han estado. Pero el problema es que la fuente de ingresos que necesitamos no es suficiente. Y la única manera para que se pudiera saber la situación, o más bien dicho, a quién nosotros le compartíamos esta situación, a nuestros amigos. Para que nos ayudaran, no para que tráeme mi despensa ni nada, no. Para que también hacer soporte los unos y otros, porque los amigos estaban pasando lo mismo. Pero a pesar de eso, cuando entendemos el valor de lo que aquí dice como amigo es, a pesar de esa situación tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir intercediendo, porque eso es bíblicamente el verdadero amigo, el que sigue clamando, sigue orando, el que sigue viniendo a servir al Señor aquí, el que sigue viniendo para congregarse, el que sigue participando de todo lo que se llama la obra buena desde el cielo para cumplir con la perfecta voluntad del Padre. Entonces aquel que despierta en el valor espiritual de ser un amigo sigue cumpliendo ese propósito, pase lo que pase. Y voy a poner mi ejemplo. Para mostrar yo o testificar si verdaderamente he entendido el valor del amigo, yo debo venir a predicar aquí, pase lo que pase. Es que hoy no tenía para desayunar, no voy a ir a predicar, aquí voy a estar. Es que no vino nadie de la iglesia y me va a tocar solito, aquí voy a estar. Es que está lloviendo y se complica la lluvia aquí en Mazate. A pesar de eso, el entendido se sigue mostrando amigo. El intercesor se sigue mostrando intercesor indistintamente de lo que pase. El alabante se sigue mostrando alabante indistintamente de lo que suceda. Pero alabante no son los guapos que estaban aquí, más el de atrás, pegado a la pared. Los alabantes son todos los que estamos aquí. Los de aquí solo dirigen los cantos, pero nosotros somos los alabantes, que con nuestra expresión de vida, nuestra forma de hablar y nuestra manera de comportarnos, presentamos siempre alabanza al Señor. Amén. En Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Qué dice después? Mi amigo. ¿Quién lo está diciendo? El Padre. ¿Y qué le está diciendo el Padre en la referencia de Abraham? Abraham era mi amigo. No era solo al que yo le daba órdenes, no era mi mandadero, no era mi esclavo, no era mi representante en la tierra. Yo tengo un representante legal en la tierra que era Abraham, no. Pero cuando hace la expresión aquí en el libro de Isaías acerca de Abraham como amigo del Padre, está diciendo, porque Abraham hacía la perfecta voluntad de Dios. Y por eso el Padre lo exhibe en la categoría de espiritualmente tiene el valor de un amigo. Porque tiene medida, tiene conocimiento. Porque para Abraham el objetivo de vivir era cumplir a la perfección la voluntad del Padre, y sobre todo que fue elegido a Abraham por su testimonio para que en él iniciara el pueblo de Dios, el pueblo físico y el espiritual, los dos. Entonces el Padre se refiere a él como amigo. Y luego en Santiago capítulo 2 y verso 23 viene también la confirmación y dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y aquí vemos ya una descripción un poco más amplia, que si nosotros dijéramos, bueno, yo quiero que Dios diga que yo soy su amigo también. Entonces el valor del amigo es el valor del discípulo, es el valor del cristiano, es valor del entendido, es el valor del siervo. Encerrado todos estos en una palabra llamado amigo. Entonces, si nosotros tenemos también el deseo en nuestro corazón de ser amigos de Dios, lo primero que debemos hacer es que creer.
Abraham le creyó a Dios. Abraham no cuestionaba si lo que venía de Dios era bueno o era malo, o él decidía o él miraba qué hacía. Él sabía que lo que venía de Dios era verdadero, y que si tenía un conflicto en él para una decisión, sabía que la idea que tenía que votar era la de él, para mantener la palabra de Dios y apartarse de los temores de él, apartarse inclusive de la incredulidad cuando vas a tener un hijo siendo viejo. A eso solo a Dios se le ocurre. Pero tuvo que decidir entre dos pensamientos, entre dos acciones, entre dos caminos para avanzar, y decide el camino de creerle a Dios y votar su necedad, votar lo que podía para él ser algo imposible. Decidía votar eso. Y en todo tiempo Abraham creía a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser aquellos, por eso nace la palabra para llamarle al pueblo evangélico creyentes. Y muchas veces uno pregunta y dice, a ver, en lugares así muy públicos, ¿cuántos son creyentes? Así, yo. Amén. ¿Y en qué crees? Pues que somos evangélicos. Pero ¿creyente de qué? Y se ha vuelto la palabra creyente como una manera de identificar a un grupo, cuando en realidad deberíamos meditar si nosotros somos aquellos que le creen al Padre como Abraham lo hizo. Si somos aquellos quienes el despertar en nuestra fe ha sido de tal manera que creemos la palabra de Dios así como ha sido enviada, no para adaptarla, no para quitarle, ponerle, no para encontrarle un lugar de acuerdo a nuestra manera de pensar, sino justo como la palabra de Dios ha sido enviada. Y entonces nosotros, al llamarnos creyentes, somos aquellos que tomamos la instrucción del Padre y decimos, esta es la instrucción que debe dirigir mi manera de vivir. Mis pensamientos deben ser dirigidos en relación a esta palabra de Dios. Mis acciones deben estar de acorde o de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y cuando eso empieza a producirse verdaderamente en nosotros, somos creyentes. Si no, solo de palabra. Entonces, para poder ser llamados amigos de Dios hay que creerle a Dios primero. Y cuando por causa de esa fe, por causa de ese creer en nosotros, empezamos a obrar conforme a la justicia, porque ¿qué es obrar con la justicia? Hacer la buena voluntad de Dios. ¿Qué era lo justo de Dios para Abraham? Pedirle que sacrificara a su hijo. Para Dios era justo, para todos nosotros no. Pero ¿qué hizo Abraham? Vota el pensamiento de él. ¿Para qué me diste un hijo si me lo vas a quitar? ¿Para qué tanta algarabía y tanto decir que va a haber un gran pueblo, descendencia mía, y me vas a quitar al hijo? Pero Abraham cree y sus pasos son en consecuencia de lo que Dios le está pidiendo, que es que lo justo, la justicia. Lo que el Señor demanda de nosotros es lo justo. Y lo voy a poner en términos más simples en relación al sacrificio de Isaac. ¿Qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Así simple como pueblo cristiano: oración. Orar es lo justo. Si sabemos que orar es lo justo, ¿cuántos participamos de la oración? Porque eso nos va a ser contado por justicia. Meditar la palabra de Dios es lo justo. Si nosotros meditamos la palabra de Dios, nos será contado como justicia. Pero si no lo hacemos, somos aquellos que en realidad seguimos viviendo en base a nuestros argumentos y a nuestro pensamiento que ha sido programado por este mundo. Y por obvio, nos mantenemos lejos de lo que sería la justicia de Dios. ¿Qué otra cosa es aquello que por instrucción de la palabra se llama lo justo? El que nosotros nos amemos unos a otros.
Eso es lo justo. Pero luego viene un pensamiento natural. ¿Y qué voy a querer yo a estos? Si aquí hay un parito, que vieran lo que me han hecho. ¿Qué los voy a querer? No se lo han ganado. Vieran, yo me enteré porque me vinieron a decir unos mis hermanos amigos, me vinieron a chismosear. Pero en realidad dice que lo justo es que nos amemos unos a otros. Y que sí representa lo que es el amarnos, como respetarnos, ayudarnos, el amarnos como no criticarnos, el amarnos como estar dispuestos a ser útiles los unos a los otros. También en el valor bíblico dice la palabra que Dios es amor. Y si dice que nos amemos unos a otros, está diciendo, hagámonos uno en el Señor todos. Que yo pueda ser alguien de quien se identifique y diga, yo en este veo el amor, en esta otra persona veo el amor, en aquella otra persona veo el amor. Estos son uno. Y estos son los que se aman unos a otros, los que han logrado avanzar en la medida de ser uno con el Padre, porque el Padre es el amor. El Padre sería nuestro común denominador por el cual seamos identificados como hijos, como discípulos. Entonces, cuando Abraham hace aquella obra, cuando Abraham hace aquellas cosas que son las que Dios demanda de él, le son contadas por justicia, y entonces es llamado amigo de Dios. Pero vamos a encontrar a mucha gente que va a decir, no hombre, si Dios es mi amigo, yo le pido y me da. ¿En serio? ¿Esa es la amistad que queremos de Dios? Es que yo me enfermo, le oro y Él me sana en el ratito. Pues sí, te hace piedad. Dice, ay, pobrecito, lo voy a sanar, pues. Ahí está, pues. Pero ¿quién busca en realidad alcanzar el valor de la medida de ser amigo? Creer, hacer lo justo para luego ser llamado amigo. Y entonces, cuando se dice en la palabra que Abraham le creyó a Dios, está diciendo todo lo que viene del Padre, ni lo voy a cuestionar, es verdadero. Todo. Pero nosotros todavía cuestionamos. Pero es que, y lo estoy comparando con lo de antes. Reunirnos una vez por semana, yo creo que una vez cada 15 días está bien, una vez al mes está bueno. Mire, cuando yo era niño, los cultos eran todos los días. Hace rato, pues. Hace rato que ayer que estuvimos en actividad deportiva, antes de empezar les dije a todos, ahí se acuerdan la edad que tengo. Jueguen este humilde viejito. No vayan a jugar duro. Pero antes eran reuniones todos los días y nosotros no faltábamos un solo día. Y el lunes era de escuela, el martes era de oración, el miércoles era de damas, el jueves era de hombres, el viernes era de, no me acuerdo de qué, pero era de algo, el sábado era de jóvenes y el domingo el gran culto evangelístico, así se llamaba. Y todo mundo participaba de todas las reuniones. Pero cuando el mundo, el entorno actual empieza a modernizarse, empieza a quitar las reuniones diarias y se convierten en reuniones 2 o 3 por semana o solo domingos y luego un par de discipulados o de iglesias en el hogar. Pero cómo la modernidad nos lleva a ir haciendo menos, porque la gente está ocupada y no tiene tiempo para hacer un esfuerzo, voy a decir así, o no tiene tiempo para congregarse, no tiene tiempo para reunirse, no tiene tiempo para que estemos juntos buscando del Señor. Y lo hemos ido aceptando de tal manera que inclusive la pandemia hace que ya no nos reuniéramos en lo presencial y solo pudiéramos reunirnos virtualmente. Que miren, esto iba a ser lo más fácil, esto debió haber sido un éxito, porque todos desde su casa reuniéndose, y aún estando en nuestras casas sin poder salir y sin hacer nada, la mayoría no buscaba del Señor, la mayoría no se congregaba. Y esto lo que nos dice es que
¿Por qué? Porque nos perdemos de hacer lo justo, nos perdemos de hacer lo bueno. ¿A qué nos llama el Señor? Nos llama a ser uno con Él. Nos llama de nuevo a meditar su palabra, a orar. Nos llama a ser aquellos que cada día tengamos mayor conocimiento de la voluntad del Padre. Y sabiendo que eso es lo bueno y que va a ser llamado lo justo, es lo que debemos hacer. El Señor nos llama a congregarnos porque eso es lo bueno, porque eso es lo que se va a llamar lo justo. Nos llama, y lo voy a decir espiritualmente, a ofrendar. Cuando nosotros venimos aquí y nos presentamos en este lugar, yo soy el que se está presentando como la ofrenda al Señor. Esa ofrenda, la cual Él está esperando, donde nosotros le damos exaltación, le damos honor, y como lo hemos aprendido, y seguimos diciéndole: Padre, muéstrame todas las cosas que tú deseas que yo haga para hacerme reconocible delante de ti, y que tú me reconozcas, y que tú me puedas llamar amigo, mi mero cuas. Miñero, dicen ahí en El Salvador, con ñ, eso es el ñero Carlos, el ñero David. En el libro de San Juan, capítulo 15 y verso 12, dice, esto es poderoso, está hablando Jesucristo, mi mandamiento. Yo se los estoy exponiendo ahorita, pongan atención en lo que yo les digo, que sale de mi voz. Dice el Señor: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Pero miren lo que dice después, si puede márquelo: como yo os he amado. No, mira, Señor, nosotros ya sabemos cómo querernos. Es que ya hace años que nos tratamos, y tú tenés 2 años que apareciste con tu ministerio. Nosotros ya tenemos bastante tiempo de estarnos llevando. No. Mi mandamiento, mi instrucción, la ordenanza que yo tengo para ustedes, dice Jesús, es que se amen unos a otros, pero como yo los he amado. ¿Y cómo los amó el Señor? El orden de lo que voy a decir no tiene que ver si es primero o segundo. Los amó mediante paciencia. Cada actitud de paciencia que tenía el Señor era mostrar su amor. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, mis gordos? Mis hijos, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Ahí va otra vez. Jesucristo haciendo milagros y sanidades, y la gente solo gracias por el milagro y adiós. Y no los volví a ver. Sana 10 leprosos, adiós, y solo uno regresa. Entonces, ¿qué dijo el Señor? No vuelvo a sanar a nadie más, partida de malagradecidos. Que lo sane su Padre que está en los cielos o su Padre de la tierra. Pero yo no vuelvo a hacer nada. ¿Qué hacía el Señor? No. Seguía en el misterio y seguía provocando ¿qué? Sanidad y milagros en aquel que lo necesitaba. Y uno de los principios bíblicos importantes de la sanidad es que el enfermo es el pecador. Él seguía haciendo la obra para librar al pecador de la enfermedad o librarlo del pecado, y que estuviera apto, que estuviera digno para que la palabra de Dios y la voluntad de Dios operara en él. ¿De qué otra manera amaba el Señor nos amó a nosotros? Llega al templo y les dice: ustedes creen que están haciendo lo que es lo verdadero, pero no, convirtieron el templo en un negocio. Y por amor a ustedes vamos a poner un orden. Y se quita el cincho y démosle pues. Y los pone a todos en cintura. Y para que sea la película, tira las mesas, tira las sillas. Y les hacía a todos así. Porque dijo: no entendieron lo que significaba estar en los negocios del Padre, pero por amor, toda esa, y le vamos a llamar así, esa torre, esa interpretación, esa casa de Babel que ustedes estaban intentando hacer lo bueno, pues no lo hicieron, debe ser derribada, para que el templo y para que la casa pueda cumplir el objetivo verdadero: ser casa de oración, ser templo y morada del Espíritu Santo. Y por amor a todos nosotros, el Señor llega y pone orden en ese lugar. Por amor a nosotros, el Señor entrega su vida. Por amor a nosotros, Él predica la palabra. Por amor a nosotros, Él se bautiza.
por amor a nosotros, nos hace partícipes de su reino. Entonces dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Dicho de otra manera, entre ustedes háganse partícipes del reino, entre ustedes enseñen la palabra, entre ustedes hagan milagros y sanidades, entre ustedes muestren la gloria de Dios, entre ustedes ténganse amor, ténganse paciencia, entre ustedes tengan gozo, entre ustedes tengan templanza, entre ustedes tengan paz. Pero hagan la obra tal y como yo la he testificado. No como todavía algunos tenemos preceptos y pensamientos de que podemos mejorar ese amarnos unos a otros. Luego dice el verso 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Que quién ponga la vida por los amigos? Dice el uno. Que aquel que ha despertado espiritualmente y ha entendido que nuestro objetivo es ser uno con el Padre, porque somos hechos a su imagen y semejanza, que ese que ha entendido, el que es uno, ponga su vida por los otros. Pero miren qué poderoso, dice, nadie tiene mayor amor que este. Y lo dije hace un rato con el intercesor. El que tiene el llamado del Padre para ser intercesor, señores, que hoy estoy enfermo y aquí lo voy a dejar. Al seguir intercediendo, a pesar de estar él en una circunstancia, está poniendo su vida por los otros. El que medita la palabra para poder ir y compartirla, a pesar de sus circunstancias, está poniendo su vida en valor por los otros, o su vida por sus amigos. Aquel el que a pesar de si llueve, truena, si hay mundial o lo que sea, busca participar de la comunión de los unos con los otros, ese está poniendo la vida por sus amigos. Porque como dice la palabra, aquí todos, en la parábola, somos esos árboles de quienes debemos darnos el alimento todos. Y venimos a este lugar, al lugar donde nos congregamos, a compartir ese fruto de los unos con los otros. Entonces no hay mayor amor que ese. Es que yo te traigo regalos, qué bueno, amén. Es que yo pinté la iglesia, amén. Es que yo, sí, amén. Pero si no estamos poniendo la vida por los otros, por nuestros amigos, no estamos cumpliendo con el mayor, como dice aquí, amor. Por eso la palabra nos llama a ser dadores antes de ser receptores. Dadores de la palabra, dadores de testimonio, dadores de oración, dadores de meditación, dadores de entrega en este lugar, para que otros se den cuenta que sí hay un lugar donde todos podemos poner en orden nuestra vida. Hay un lugar donde podemos encontrar a Jesucristo, donde podemos encontrar la verdad y donde podemos someternos para nuestro despertar espiritual y regresar a lo verdadero en nosotros, que es la eternidad, no lo terrenal en lo que actualmente estamos viviendo. Entonces quiere decir que aquel que ha entendido el valor de ser uno, a ese no lo va a cuestionar, él va a poner su vida por otros. Pero como nuestro pensamiento se va a lo físico, lo que le dice uno de papá a sus hijos: yo me quito el pan por ustedes. Yo creo que ayer se lo dije a mis hijas: coman ustedes, yo no voy a comer nada. Así. Me muero, ay. Pero no va solo a lo físico, sino espiritualmente debemos poner nuestra vida por los demás. ¿Cuándo fue la última vez que rogaste por los demás? Que estudiaste la palabra de Dios para tener alimento para darle a los demás. Que buscaste, y esto es importante, muchas veces como nos gusta hablar, pero es importante buscar esos momentos para escuchar lo que las personas nos van a decir y poder darles una palabra que les sea útil. Y eso es poner nuestra vida por aquellos, estar preparados, porque en todo momento este mundo necesita una palabra del Padre. ¿Y quiénes son los llamados para que eso suceda? Nosotros, aquellos que tienen el valor
y el despertar de ser uno. Entonces nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice el verso 14: vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Abraham hizo lo que el padre le mandaba y por eso fue contado como amigo. Y como lo ponemos siempre en perspectiva, ¿verdad? Sí, todos, sí, yo quiero ser amigo de Jesús. Sí, pero solo cuando tengo necesidad. Es que no tengo trabajo. Jesús, tú eres mi amigo fiel. Necesito un trabajo. Nos da el trabajo y adiós. Estoy enfermo, Señor, tú eres fiel y tú no dejas a tu pueblo. Y nos volvemos así muy efusivos. Y el Señor, por su piedad, produce sanidad en nosotros y no lo vuelvo a ver después de la sanidad, hasta la siguiente necesidad. Y si en el valor terrenal eso no representa a un amigo, porque ¿qué representa? Un aprovechado. ¿Cómo será en lo espiritual? Ya ven otra vez que ya se volvió a enfermar. Te voy a sanar, pero andate pues. No te quiero ver, ahí está tu sanidad. ¿Y cuántos queremos tener esa verdadera relación con Dios, o solo que nada más ya te estorba? ¿Qué querés? Pues ya si no tengo trabajo, ahí está, no te quiero ver. Para tener espacio, lo vamos a llamar así, para los verdaderos, los amigos. Entonces, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacemos lo que dice la palabra, si buscamos lo que dice la palabra, si llamamos por lo que dice la palabra, y esto se convierte en nuestra manera de vivir, seremos aquellos llamados amigos, como Abraham. Y luego dice el verso 15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero miren esto qué poderoso: os he llamado. No está hablando de un nombre, ya les he dicho amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Quién es entonces también considerado amigo? Aquel a quien le ha sido revelado el mensaje de Jesucristo, aquel a quien le ha sido revelado el mensaje de la palabra de Dios, a quien le ha sido revelado el misterio, a quien le ha sido revelado el secreto. ¿Para qué? Para que éste ahora pueda de ser aquel que pueda continuar la obra del Padre. Y podamos actuar en establecer ese reino de los cielos acá en la tierra. Amén. Entonces, ahora os he llamado amigos porque os he dado a conocer todas las cosas que mi Padre me dio. Todo lo que oí de mi Padre, todo lo que sé de mi Padre lo di a conocer. Quiere decir que mientras mayor conocimiento de la voluntad del Padre tengamos, somos llamados amigos en tiempo presente. No lo está poniendo como que primero Dios, 10 años después te vamos a dar el título. Cuando nosotros empezamos a poner por obra todo lo que hemos oído y lo que hemos aprendido, porque es la única manera de evaluar si hemos recibido el mensaje o no. Yo a veces lo he dicho a son de broma cuando alguien me pregunta algo y le digo: pero mira, si esto ya lo hablamos 3 o 4 veces. Entonces, ¿estás poniendo atención o no estás poniendo atención, o no querés recibirlo? Pero yo te lo vuelvo a explicar. Yo no tengo ningún problema con volver a enseñar aquellas cosas que el Señor me ha permitido recibir. Pero tiene que existir del lado de nosotros el deseo de aprenderlo. Por eso es que se medita la palabra. Por eso es que dice el Señor: haced esto todas las cosas que pudierais en memoria de mí. Todo el tiempo tenemos que estar meditando la palabra para que nosotros tengamos el mensaje de la voz del Padre, la voz creadora, la que hizo todo, y no la voz de nosotros. Entonces, en el verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Usualmente en muchos lugares nos han enseñado: usted reciba al Señor, pídale lo que quiere y Él se lo va a dar. Usted pida, hermano. ¿Quiere moto? ¿De qué color? ¿De qué marca? ¿De qué tamaño? ¿Quiere carro? ¿De qué marca? ¿De qué color? Pida su carro. Yo lo tengo en un catálogo, pues corte el catálogo y lo pone enfrente de su espejo para que todos los días pueda ver el carro y que se manifieste la fe de Dios. Ponga la foto de la casa, como pasó en una película que vimos hace un tiempo con mi familia. Un muchacho quería una casa y la foto que tenía era el Palacio de Buckingham. Pero en realidad el Señor lo que desea es que te voy a cumplir tu carro, tu sueño, tu moto, tus viajes. O te voy a cumplir el ser llamado amigo y el recuperar tu lugar espiritual en el reino de los cielos, que es el que nosotros realmente merecemos, que es en el lugar donde verdaderamente fuimos creados. Por eso dice aquí entonces, no se trata de que yo solo, fíjense cómo lo voy a decir, acepto al Señor y ya le puedo empezar a pedir para que haga todas las cosas que yo quiero. Porque en realidad no es como lo aprendemos una aceptación del Señor, sino que yo debo hacer toda la obra para que Él me acepte a mí. Y luego que Él me acepte a mí, yo tengo que hacer las cosas que Él manda. Y luego tengo que hacer el poner mi vida por los otros. Y luego debo ser aquel que le cree a Dios. Y luego debo ser aquel que hace todas las cosas que la Biblia define que son en justicia. Y entonces debo empezar a dar fruto, y debe ser un fruto que permanece. Y cuando he logrado estas cosas, puedo pedir al Padre todo lo que quiera y me lo va a dar. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a este momento, nuestro pensamiento ha sido transformado. Ya no vamos a pedir conforme a nuestros deseos ni a nuestra vana manera de vivir. El que llega a esta medida va a pedir ¿cómo? Conforme a la voluntad del Padre. Y todas las cosas que tú y yo pidamos conforme a la voluntad del Padre serán concedidas. Todas. Así que quite el carro de su espejo, quite el palacio de su espejo, quite la moto de su espejo. Y si quiere el carro, si quiere el palacio, si quiere la moto, trabaje duro, haga buenos negocios, consiga clientes, trate bien a los clientes, haga buen mercadeo y cómprese su carro y nos viene a testificar: el Señor me permitió por mi buen trabajo comprar esto, y nos va a dar un colazo a cada uno para bendecir el carro, pues digo yo, en la palangana, todos. Pero el enemigo lo que ha hecho es que el mensaje lo pone al revés. Tú di que eres cristiano y pide lo que quieras. No. Pide cristiano, hazte discípulo, sé creyente, haz la obra justa, haz lo bueno, ora, medita, testifica, sirve al Señor, comprométete en la obra, da el fruto, que el fruto sea permanente, y entonces puedes pedir. Si nosotros le pedimos a un niño algún deseo, lo va a hacer con pensamiento de niño. Inclusive nosotros podemos decir: este es lo que pide. Entonces, si nosotros no tenemos la madurez como entendidos y como cristianos, cuando pedimos al Padre, ¿qué pedimos? Pedimos cosas que no son las que debemos pedir, porque no entendemos la voluntad del Padre. Pedimos para nuestros deseos, pedimos para nuestra satisfacción. Y la palabra sigue diciendo: pide para los demás, pide para dar, pide por otros. Porque no hay mayor amor que poner tu vida por tus amigos. Y cuando eso suceda, el Señor nos va a dar a nosotros. Pero nos cuesta mucho entenderlo. Nos cuesta mucho masticarlo. No digamos ponerlo por obra. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice el Señor, Él os lo dé. Esto os mando, dice el verso 17, que os améis unos a otros. ¿Qué significa amarse unos a otros? Hacerse uno. Que la cualidad que nos mantiene unidos sea el amor, pero el amor es Dios, porque Dios es amor.
que sea la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo, que sea ese mover espiritual que debemos alcanzar y que nos mantenga unidos a los unos con los otros. Por eso la iglesia debe ser una. Miren, si todo mundo predicamos la misma palabra, deberíamos ser uno. Pero por causa de todos poner nuestro raciocinio propio y por causa de imprimirle nuestro toque personal, terminamos dividiéndonos. Pero la palabra, la instrucción, el mandamiento sigue siendo uno. Amén. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia